¿Qué quieres decir con que vendiste el departamento? Ya se lo prometí a mi esposa. Dame el dinero de la venta ahora. Diego me gritó esas palabras con una furia que nunca le había visto en los ojos. Detrás de él, Sofía lloraba, llevándose la mano al pecho como si le diera un infarto. Pero yo respiré hondo y dije tranquila: hay una segunda noticia que necesitas escuchar. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Cuando esas palabras salieron de mi boca, vi cómo el rostro de mi hijo cambiaba. Primero confusión, luego miedo, y después ese temblor en sus manos que aparece cuando sientes que el suelo se abre bajo tus pies. Pero mamá, empezó a decir con la voz quebrada, mi esposa y yo no podemos quedarnos sin casa. Y justo ahí, en ese instante, supe que había ganado, porque durante años yo era la que temblaba, la que suplicaba, la que vivía con miedo, pero esa mujer ya no existe. Me llamo Elsa, tengo 65 años, y hasta hace 6 meses era invisible. Invisible para mi hijo, invisible para mi nuera, invisible incluso para mí misma. Vivía en un departamento de 2 cuartos que mi esposo y yo compramos hace 30 años. No era lujoso. Las paredes tenían manchas de humedad en las esquinas. La cocina era pequeña y oscura, pero era mío. El único lugar del mundo donde aún existía más que como una sombra. Mi esposo murió hace 7 años. Se fue dormido, sin dolor, sin despedidas. Y desde ese día, mi vida se volvió rutina silenciosa. Me levantaba a las 6, hacía café en la misma olla vieja que sonaba raro, barría el piso, miraba por la ventana, esperando algo que ni yo sabía qué era. Diego era mi único hijo, mi único pariente cercano. Tras la muerte de su padre, pensé que nos acercaríamos, que me visitaría más, que llamaría, que quizá me invitaría a cenar. Pero no, Diego tenía su vida, tenía a Sofía, su trabajo, sus amigos, sus planes, y yo era solo una tarea más en su lista, una llamada rápida, cada 2 semanas, una visita obligada en Navidad, y nada más. Al principio intenté no sentirme mal, me repetía que era normal, que los hijos crecen, que no debía ser egoísta, pero la soledad pesa en el pecho como una piedra que te hunde lento, tan lento que no te das cuenta hasta que ya no puedes respirar. Las visitas de Diego siempre eran iguales. Tocaba el timbre, entraba sin sonreír, se sentaba en el sillón con el teléfono en la mano. Hola, mamá. Bien, hijo. ¿Y tú? Bien. Ocupado. Y silencio. Ese silencio incómodo, lleno del sonido de las notificaciones de su celular. Le ofrecía café, decía que no tenía tiempo. Le preguntaba por Sofía, respondía con una palabra. Le contaba algo de mi día, y él miraba el reloj. Siempre miraba el reloj, como si cada minuto conmigo fuera robado de su verdadera vida. Pero yo sonreía, siempre sonreía, porque era mi hijo, y una madre no se rinde. Una madre sigue intentando, aunque duela, aunque sea invisible. Sofía era distinta, o al menos eso. Creí al principio. Cuando Diego me la presentó, sonreía mucho. Me abrazó, me llamó mamá, con una voz dulce. Me trajo flores baratas del mercado. Y yo, tan sola, tan hambrienta de cariño, me dejé engañar. Pensé que al fin tendría a alguien más en mi vida. Una hija que nunca tuve, alguien con quien hablar. Pero las flores se marchitaron, y con ellas cayó la máscara de Sofía. Poco a poco empecé a notar las miradas, esas que lanzaba cuando creía que no la veía, miradas que evaluaban, que calculaban, que medían el valor de todo, las paredes, los muebles, el espacio. Y entonces lo entendí. Para ella, yo no era una persona, era un obstáculo entre ella y lo que quería. Las humillaciones empezaron sutiles, tan sutiles que al principio creí que las imaginaba. Un día vino con Diego y dijo: «Mamá, este sillón está viejísimo, deberías cambiarlo». Le respondí que no tenía dinero. Sonrió y dijo: «Bueno, cuando este departamento sea nuestro, lo remodelaremos todo, como si ya fuera suyo, como si mi muerte fuera solo un trámite pendiente». Otra vez, cenando en mi casa, cociné por horas, preparé el asado que Diego amaba de niño. Pero Sofía apenas probó un bocado y dijo: «Está algo salado, ¿no, Diego?». Y mi hijo, mi propio hijo, asintió sin mirarme. Dejaron los platos casi llenos. Y yo, como siempre, callé. Limpié en silencio mientras hablaban de sus planes, sus sueños, su futuro. Un futuro donde yo no existía. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Era martes en la tarde. Estaba
en el baño cuando los escuché llegar sin avisar. Sus voces me hicieron quedarme quieta, escuchar. ¿Cuánto crees que valga este lugar?, preguntó Sofía. No sé, tal vez 150,000, respondió Diego. Con eso podríamos dar el enganche para una casa grande. Pero tu mamá no va a vender, ¿verdad? Diego rió seco. No, pero no vivirá para siempre. Cuando pase, esto será mío. Sofía suspiró aliviada. Qué bueno, porque ya no sé cuánto más puedo fingir que me cae bien. Sentí que algo dentro de mí se rompía, algo que no se podía reparar. Me quedé en el baño, la mano en la boca para no hacer ruido. Las lágrimas cayeron solas, pero no eran de tristeza. Era algo más profundo, la muerte de una ilusión. La ilusión de que mi hijo me amaba, de que aún le importaba. Cuando salí, estaban en el sillón. Sofía sonrió. Mamá, qué sorpresa. No sabíamos que estabas. Mentira, lo sabían. Solo no les importaba. Diego ni me miró. Seguía en su celular. Y yo, otra vez, sonreí. Les ofrecí café. Dijeron que no. Se quedaron 10 minutos más y se fueron. Me senté en ese viejo sillón que tanto despreciaban y me pregunté, ¿en qué momento me convertí en alguien esperando su propia muerte solo para dejar de estorbar? Las horas pasaron lentas. Miré el techo. Escuché los sonidos de la ciudad, los autos, las voces lejanas, el viento golpeando la ventana. Y entre la oscuridad y el silencio, tomé una decisión. Una que lo cambiaría todo. Ya no iba a esperar. Ya no iba a ser invisible. No iba a regalar mi vida a quien solo esperaba mi final. Por primera vez en 7 años, sentí algo parecido a la rabia, pero no una rabia explosiva, sino fría, calculada, la rabia de quien al fin despierta. Al día siguiente, desperté diferente. No sé explicarlo. Era como si algo en mí se hubiera endurecido en la noche, como si todas esas lágrimas hubieran limpiado algo podrido, dejando espacio para algo nuevo, algo fuerte. Me levanté, preparé café. Pero esta vez no me senté junto a la ventana. Saqué un cuaderno viejo del cajón y empecé a escribir. Escribí todo lo que recordaba, cada humillación, cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio. Necesitaba verlo, entender cuán ciega había estado. Cuando terminé, tenía 5 páginas llenas. 5 páginas que probaban que no lo imaginaba, que no estaba loca, que ellos me habían convertido en nada. Pero las humillaciones no pararon. De hecho, empeoraron, como si Diego y Sofía sintieran que estaba cambiando y quisieran recordarme mi lugar. 2 semanas después vinieron de nuevo, esta vez con noticias. «Mamá», dijo Diego sin saludar siquiera, «necesitamos hablar de algo importante. Sofía y yo estamos buscando casa. Queremos empezar una familia, pero todo está carísimo». Asentí, callé, esperé, y Sofía, con esa voz dulce y falsa que ya odiaba, dijo, «Mamá, sabemos que este departamento es muy grande para ti sola. 2 cuartos para una persona. Es un desperdicio. ¿No crees que podrías vivir en un lugar más pequeño? ¿Más cómodo? Tal vez. Podrías vendernos este a un precio justo. Claro, precio de familia. Precio de familia». Sonaba bonito, pero yo sabía lo que significaba. Querían que les regalara mi único bien, el departamento que mi esposo y yo pagamos con tanto esfuerzo durante 30 años, solo porque ellos querían empezar su vida sin sacrificios, sin trabajar duro como nosotros. Respiré hondo y les dije, no estoy lista para vender. Este lugar guarda demasiados recuerdos. Diego frunció el ceño. Mamá, no seas egoísta. No. Lo vas a necesitar mucho tiempo más. A tu edad, ¿para qué aferrarte a cosas materiales? Deberías pensar en tu hijo, en tu familia. Sofía asintió con lágrimas falsas en los ojos. Es que contábamos con eso, mamá. Ya habíamos hecho planes. ¿Planes? Habían hecho planes con mi vida, con mi casa, sin siquiera preguntarme. Y lo peor era como lo decían, como si fuera lo más natural del mundo, como si les debiera mi existencia. Me quedé callada. No discutí. Solo dije que lo pensaría. Y se fueron, satisfechos, seguros de que, tarde o temprano, cedería como siempre. Pero esta vez algo era distinto. Cuando cerré la puerta, no sentí culpa. Sentí determinación, claridad. Sabía exactamente lo que debía hacer. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que Diego me llamó todos los días. No para saber cómo estaba, sino para presionarme. Mamá, ¿pensaste lo que hablamos? Mamá, encontramos la casa perfecta,
pero necesitamos el enganche. Mamá, no seas difícil. Y Sofía enviaba mensajes, largos, llenos de caritas tristes. Mamá, entiendo que esto sea duro para ti, pero piensa en los nietos que podrías tener. ¿No quieres que tus futuros nietos tengan un buen hogar? Cada mensaje era un golpe, cada llamada, un recordatorio de que para ellos yo solo era un medio para conseguir lo que querían. Y la rabia crecía, fría, silenciosa, poderosa, hasta que llegó el momento que cambió todo definitivamente. Era viernes. Fui al banco por un trámite sencillo, solo actualizar mis datos. Nada. Importante. Mientras esperaba, escuché a dos mujeres conversar. Una, más joven, decía: mi suegra por fin vendió su casa, compró un departamento chiquito y con lo demás se fue de viaje. Dice que trabajó para otros toda su vida y ahora quiere vivir para ella. La otra se rió. Qué valiente. Yo no tendría el valor. Mi familia me mataría. Y la primera respondió: pero es su dinero, su vida. ¿Por qué tendría que pedir permiso? Esas palabras se me quedaron grabadas. ¿Por qué tendría que pedir permiso? Era mi departamento, mi vida, mi decisión. Nadie me lo regaló. Nadie pagó un solo dólar de la hipoteca, excepto mi esposo y yo. Y aún así, había pasado meses sintiendo que no tenía derecho a decidir sobre lo mío, que le debía todo a Diego solo por ser mi hijo. Pero eso no era amor, era manipulación. Y la había permitido demasiado tiempo. Salí del banco con una idea tan clara que hasta me dio miedo mi propia valentía. Pero no me detuve. No podía. Era ahora o nunca. Esa misma tarde busqué agencias inmobiliarias. Encontré una con buenas reseñas. Llamé. Una voz amable contestó: buenos días, ¿cómo podemos ayudarle? Con la voz temblando un poco dije: quiero vender mi departamento rápido, sin mucha publicidad, sin que se entere mucha gente. La mujer me hizo unas preguntas: dirección, tamaño, estado del lugar. Luego dijo: podemos mandar a alguien mañana para una evaluación. Perfecto, respondí y colgué. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo el corazón golpearme, el pecho. Había dado el primer paso y no había vuelta atrás. Al día siguiente vino el agente, un hombre de unos 40, traje gris, sonrisa profesional. Caminó por el departamento, tomó fotos, apuntes y al final dijo: señora, este lugar podría venderse en unos $160,000, quizá más si hacemos pequeñas reparaciones. Pero si quiere vender rápido, como mencionó, podríamos obtener 150,000 en menos de un mes. Asentí. Hagámoslo. Me miró sorprendido. ¿No quiere consultarlo con su familia? La mayoría de la gente. Lo interrumpí. No necesito consultarlo con nadie, es mi decisión. Él sonrió, me dio los papeles, los firmé. Una semana después ya había un comprador interesado, una pareja joven que debía mudarse pronto por trabajo. Ofrecieron $148,000 en efectivo, sin préstamos ni complicaciones. Acepté de inmediato. Durante todo ese tiempo no le dije nada a Diego. Él seguía llamando, insistiendo. Mamá, ¿ya decidiste? Necesitamos una respuesta. Sofía está ansiosa. ¿Y yo? Respondía evasiva. Aún lo estoy pensando, hijo. Dame un poco más de tiempo. Él gruñía frustrado, pero no insistía demasiado. Estaba seguro de que, al final, cedería como siempre. Mientras él esperaba confiado, yo firmaba papeles, cerraba la venta, recibía el dinero en mi cuenta y buscaba mi nuevo hogar, un departamento más pequeño, de una recámara, en un barrio tranquilo. Costaba 45,000. Lo pagué de contado, sin hipoteca, sin deudas. El resto, más de 100,000, lo invertí en el banco, como me aconsejaron. La mudanza fue rápida. Contraté una pequeña empresa. Empaqué solo lo esencial: ropa, algunos libros, fotos de mi esposo, los recuerdos que de verdad importaban. Lo demás lo vendí o lo regalé. No necesitaba mucho. Nunca lo había hecho. Y 3 semanas después de tomar la decisión, ya vivía en mi nuevo hogar. Era pequeño, sí, pero tenía luz natural, una cocina funcional y, sobre todo, era completamente mío. Nadie tenía llave. Nadie había pisado ese lugar antes. Era mi espacio, mi nuevo comienzo. Y por primera vez en años sentí paz. Pero sabía que la tormenta venía. Diego aún no sabía nada, y cuando lo supiera, el infierno se desataría. Así que me preparé. Guardé todos los documentos de la venta en una carpeta. Imprimí los estados de cuenta del banco.
Y lo más importante, había grabado en secreto las últimas conversaciones con Diego y Sofía, aquellas donde hablaban del departamento como si ya fuera suyo, donde planeaban qué harían con él cuando yo muriera, donde Sofía se quejaba de fingir que me soportaba. Tenía todas las pruebas. Estaba lista. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba acomodando mis libros cuando sonó el teléfono. Era Diego. Su voz sonaba extrañamente alegre. «Mamá, hola. Qué bueno que contestas. Sofía y yo queremos invitarte a cenar este viernes. Hace tiempo que no convivimos». Guardé silencio unos segundos. Diego nunca me invitaba a cenar. Nunca. «Claro, hijo. ¿A qué hora?» «A las 7. Pasamos por ti. No te preocupes. Nosotros pagamos todo». Colgué y supe exactamente lo que pasaba. Habían decidido cambiar de estrategia. La presión directa no había funcionado. Ahora venía la manipulación suave, los gestos falsos, la amabilidad fingida. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de antes. Esta vez sabía exactamente qué esperar. Llegó el viernes y me arreglé con cuidado. Me puse un vestido café que compré hace años y casi no usaba. Me peiné, me puse un poco de maquillaje. Quería verme bien, firme. Diego llegó puntual. Tocó el timbre del viejo departamento, el que ya no era mío. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Esperé unos segundos antes de bajar. Cuando salí del edificio, lo vi junto a su coche, frunciendo el ceño frente al celular. «¡Mamá!», gritó al verme. «¿Por qué tardaste tanto? ¿Ya iba a subir?» «Tenía que alistarme», respondí tranquila. Subimos al coche. Sofía iba en el asiento de adelante. Se volteó con una sonrisa enorme. «Mamá, qué gusto verte. Te ves tan elegante». Sus palabras eran miel, pero sus ojos, hielo. Fuimos a un restaurante italiano. No era lujoso, pero tampoco barato. Diego eligió una mesa en la esquina, lejos del ruido, lejos de la gente. Un lugar perfecto para hablar en privado. Pedimos pasta para Sofía, carne para Diego. Yo pedí una ensalada sencilla. No tenía mucha hambre. Tenía el estómago hecho nudos. No de miedo, sino de anticipación. Los primeros minutos hablaron de cosas triviales. El trabajo de Diego, una amiga de Sofía que se casó, el clima. Yo solo escuché, asentí, sonreí cuando tocaba y esperé, porque sabía que en cualquier momento saldría la verdadera razón de esa cena. Y salió. Justo cuando llegaron los platos fuertes, Diego se limpió la boca con la servilleta y me miró directo. «Mamá, tenemos que hablar de algo serio. Sofía y yo lo hemos pensado mucho. Y nos preocupas». Levanté la vista. «¿Preocuparse por mí?» «Sí», dijo Sofía inclinándose. «Estás sola en ese departamento tan grande. A tu edad puede pasar cualquier cosa. Una caída, un problema de salud, y no habría quien te ayude». Diego asintió. «Por eso creemos que lo mejor es que te vengas con nosotros. O que vendas el departamento y compres algo más chico, más seguro, cerca de nosotros». «Ajá», dije simplemente. Y ellos esperaron gratitud, alivio, esa sumisión que siempre mostré. Yo solo bebí un sorbo de agua y dije, «Es muy considerado que se preocupen. Lo voy a pensar». Sofía parpadeó, confundida. «Pero necesitamos una respuesta pronto, mamá. Diego y yo ya encontramos una casa. Solo nos falta el enganche. Y pensamos que si vendes tu departamento, podrías darnos una parte prestada, o como adelanto de la herencia». Su descaro me dio risa por dentro. Un adelanto de la herencia. Como si mi muerte estuviera agendada, como si solo estorbara hasta cobrar. «Lo pensaré», repetí con la misma calma. Esta vez Diego se puso tenso. «Mamá, llevamos meses con esto. No puedes seguir dándonos largas». Sentí la rabia hervir en el pecho, pero no la solté. «Aún no». Sonreí. «Hijo, es una decisión grande. No puedo tomarla tan rápido. Dame un poco más de tiempo». Sofía soltó un suspiro dramático. «Es que mamá, contábamos con ese dinero. Ya le dijimos al dueño que la queremos. Si no damos el enganche pronto, la perdemos. Y no hay otra opción. Nuestro único plan es tu departamento». «Qué conveniente», pensé. Su único plan era mi sacrificio. Terminamos de cenar en un silencio incómodo. Diego pagó molesto, y al dejarme en mi edificio, Sofía me dio un abrazo frío. «Piénsalo bien, mamá. No queremos presionarte. Solo queremos lo mejor para todos». Los días siguientes fueron una avalancha de mensajes.
Sofía me mandó fotos de la casa que querían. Mira, mamá, tiene 3 recámaras, patio, cochera. Sería perfecta cuando tengamos hijos. Tus nietos podrían jugar aquí. Cada mensaje era un anzuelo. Cada foto, manipulación. Querían que imaginara un futuro que nunca iba a existir. Yo sabía la verdad. Si les daba el dinero, no lo volvería a ver. Esos nietos eran un cuento para ablandarme, y cuando ya no les sirviera, me soltarían, como siempre. No iba a permitirlo. No esta vez. Diego también llamó, pero sus llamadas eran distintas, menos dulces, más exigentes. Mamá, necesito una respuesta. ¿Sí o no? Es simple. No es simple, hijo. Es mi vida, es mi propiedad. Pero soy tu hijo, tu única familia. No te debo mi vida entera solo por ser mi hijo. Silencio del Tsinkuznorirons. Otro lado, pesado, peligroso. Entonces, ¿no vas a ayudarnos? Digo que necesito tiempo. Diego colgó sin despedirse. Miré el teléfono, sintiendo romperse el último hilo de amor que me quedaba. Un hijo que te ama no te presiona así. No te hace sentir culpa por querer vivir tu propia vida. Una semana después, Sofía apareció sin avisar. Tocó el timbre con insistencia. Mamá, ábreme, por favor. Necesitamos hablar. Yo estaba por irme a mi departamento nuevo. Me faltaban cosas por recoger. Abrí con Ponemafuand. Cuidado. Tenía los ojos rojos. Parecía haber llorado. ¿Puedo pasar? Nos sentamos en la sala vacía. La mayoría de los muebles ya no estaban. Miró alrededor, confundida, pero no dijo nada. Mamá, empezó con la voz temblorosa. Vine a pedirte perdón. Hemos sido muy insistentes. Te hemos presionado, pero estamos desesperados. Diego y yo ahorramos años y nunca alcanza. Todo está carísimo, y cuando pensamos en tu departamento nos llenamos de esperanza. ¿Esperanza? ¿Qué palabra tan curiosa para nombrar la avaricia? Sofía siguió. No quiero que creas que solo nos importa el dinero. Te queremos, mamá, de verdad. Queremos que seas parte de nuestra vida, que vivas con nosotros, que seas la abuela de nuestros hijos. Pero para lograrlo, necesitamos ese espacio, necesitamos esa casa. Y tú podrías hacer lo posible, podrías ser nuestra salvación. Sus palabras eran perfectas, ensayadas, pero vacías. Si de verdad me quisieran, no estarían pidiéndome que les regalara todo. Estarían aquí solo para acompañarme. Dime algo, Sofía, le dije al fin. Si yo no tuviera este departamento, si no tuviera nada de valor, ¿igual vendrías a verme? Parpadeó. Claro, mamá. ¿Qué pregunta es esa? Entonces, ¿por qué en estos meses solo me buscan para hablar del departamento? ¿Por qué nunca llamas solo para saber cómo estoy? ¿Por qué cada conversación termina en lo mismo? Abrió la boca, pero no salió nada. No había respuesta. O sí la había, pero no quería decirla. Guardó silencio unos segundos y se puso de pie. Creo que vine en mal momento. Hablamos luego. Se fue, dejándome en esa habitación vacía. Pero yo no me sentí sola. Me sentí libre. Cada conversación, cada manipulación, cada mentira confirmaba que había tomado la decisión correcta. Esa noche, sentada en mi departamento nuevo, revisé de nuevo todos los papeles, la escritura del lugar, los recibos de la venta del anterior, las grabaciones, todo en orden, todo listo. Solo faltaba el momento final, el cara a cara, y sabía que llegaría pronto. Diego y Sofía no eran pacientes. Su desesperación los haría cometer un error, uno que yo esperaba. Respiré hondo, tomé un té caliente y me preparé mentalmente para lo que venía. La guerra apenas empezaba, y esta vez yo tenía todas las armas. El momento llegó 2 semanas después. Lo sabía. Diego perdería la paciencia y aparecería sin avisar. Querría acorralarme, forzar una respuesta. Y ese día, por fin llegó. Era sábado por la mañana. Estaba en mi departamento nuevo, tomando café junto a la ventana, mirando la calle. Sonó el teléfono. Era Diego. Mamá, voy a tu casa. Hoy terminamos esta conversación. No puedes seguir evitándonos. Llego en media hora. Colgó antes de que respondiera. Me quedé mirando el móvil. El corazón me latía rápido, pero no de miedo. Era pura adrenalina. Había esperado este momento. Me había preparado. Y ya estaba aquí. Me vestí con calma. Pantalón cómodo, blusa color crema. Nada especial. Me recogí el cabello, me puse los zapatos y salí rumbo al viejo departamento. Sí, aún tenía las llaves. El nuevo dueño no se mudaría hasta la semana siguiente, así que técnicamente todavía podía entrar.
Llegué antes que Diego. Subí las escaleras, abrí la puerta y esperé. El departamento estaba casi vacío. Solo quedaban algunas cajas en las esquinas. El eco de mis pasos resonaba en las paredes desnudas. Me senté en el piso, con la espalda contra la pared, y esperé. 5 minutos después, escuché pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Diego entró como un huracán. Sofía venía detrás de él. «Mamá», empezó a decir, pero se quedó helado al ver el lugar vacío. Su rostro cambió de confusión a alarma en un segundo. «¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está todo?» Me levanté despacio. «Lo vendí», dije con calma. «¿Vendiste los muebles?», chilló Sofía. «No solo los muebles», respondí. «También vendí el departamento». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego me miró sin entender las palabras. Sofía se puso pálida. «¿Qué dijiste?», murmuró él. «Vendí el departamento», repetí más alto. «Hace 3 semanas. Los papeles están firmados. La transferencia hecha. El nuevo dueño entra la próxima semana». Diego estalló. «¿Cómo que lo vendiste? Ya se lo había prometido a mi esposa. Dame el dinero de la venta ahora». Su voz era un grito. Le temblaban las manos. Sofía empezó a llorar. «Pero mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Contábamos con este lugar. Teníamos planes, teníamos sueños, y los destruiste». Me mantuve, firme. No me moví. Los miré directo a los ojos. Este departamento era mío, no de ustedes. Nunca lo fue. Y yo podía hacer con él lo que quisiera. Diego dio un paso hacia mí, el rostro rojo de ira. «No te atrevas a decir eso. Soy tu hijo, tu única familia. Ese departamento era mi herencia. Era lo único que ibas a dejarme». «¿Tu herencia?», repetí tranquila. «Diego, tienes 38 años. Tienes trabajo, salud, una vida por delante. Y ya estabas planeando qué hacer con mis cosas cuando muriera. Eso no es ser hijo. Eso es ser un buitre». Sofía gritó, ofendida. «¿Cómo te atreves a hablarle así? Él te dio todo. Te cuidó después de que tu esposo muriera». Solté una risa amarga. «¿Cuidarme? Sofía, tu marido me visitaba una vez al mes. Solo me llamaba cuando necesitaba algo. Y ustedes pasaron años tratándome como una carga, algo que había que tolerar hasta que desapareciera». «Pero mamá», empezó Diego, la voz más suave, ya desesperada. «Mi esposa y yo no podemos quedarnos sin casa. Necesitamos ese dinero. Es nuestro por derecho». «¿Por derecho?», pregunté incrédula. «¿Qué derecho? ¿El de ser mi hijo? ¿El de haber nacido? Eso no te da derecho sobre mi vida ni sobre lo que decida hacer con ella». Diego se pasó las manos por el cabello. Estaba desesperado. Su plan perfecto se había derrumbado. «Entonces al menos danos el dinero de la venta. Si ya lo vendiste tienes el efectivo. Dánoslo. Todavía podemos comprar la casa. Por favor». Era la primera vez en años que lo oía decir, «por favor». Pero no era un ruego sincero. Era el de alguien que sabe que está perdiendo. Sofía se acercó. «Mamá, por favor, piensa en nosotros, en los nietos que podrías tener. Si no tenemos casa, ¿cómo vamos a empezar una familia? ¿Cómo te daremos esos nietos que tanto quieres?». «¿Los nietos que tanto quiero?», repetí despacio. «Sofía, tú nunca quisiste darme nietos. Solo usaste esa idea para manipularme, para hacerme sentir culpa, para obligarme a entregarles todo». Ella dio un paso atrás, como si las hubiera abofeteado. «No es cierto. Sí queremos una familia». «Entonces, ¿qué pasó con el dinero?», interrumpió Diego. «Está en mi cuenta», respondí. «Usé una parte para comprarme un departamento nuevo, más pequeño, más cómodo para mí, y el resto está invertido, para mi vejez, para mi tranquilidad, para mí». Diego me miró con puro odio. «Eres egoísta, una vieja egoísta que solo piensa en sí misma». «¿Y qué esperabas que hiciera?», grité. «¿Regalarles todo y quedarme sin nada? ¿Vivir de su caridad, rogando que me visiten una vez al año?». Sofía lloraba con dramatismo. «Pero queríamos que vivieras con nosotros. Íbamos a cuidarte». «Mentira», dije firme. «No querían cuidarme, querían mi dinero, y cuando lo tuvieran me habrían metido en el asilo más barato que encontraran». Diego negó con la cabeza. «Estás paranoica. Te estás inventando todo». «No me invento nada», respondí, sacando mi celular del bolsillo. «Tengo pruebas». «¿Pruebas de qué?», preguntó Sofía, la voz temblorosa. «De todo. De cada conversación donde hablaron de mí como si ya estuviera muerta. De cada plan que hicieron a mis espaldas.
de cada palabra cruel que dijeron pensando que no los oía. El color se le fue del rostro a Diego. ¿Nos grabaste? Los grabé, confirmé, porque necesitaba saber si lo estaba imaginando. Necesitaba pruebas de que en verdad solo me veían como un medio para conseguir lo que querían. Diego dio un paso hacia mí, los puños cerrados. «Dame ese teléfono ahora». «No», respondí, retrocediendo. «Esas grabaciones son mi seguro, por si se les ocurre hacer una tontería». «¿Cómo qué?», preguntó Sofía. «¿Como demandarme, o intentar quitarme lo mío, o inventar que estoy senil o incapaz de decidir? He visto suficientes historias para saber cómo funciona esto». Diego rió sin humor. «Estás loca, completamente loca». «Tal vez», dije. «O tal vez por fin recuperé la cordura después de años de dejar que me pisotearan». Hubo un silencio tenso. Los tres nos miramos. El aire estaba cargado de ira, de dolor, de verdades que por fin habían salido. Entonces Sofía habló con voz fría. «Nunca te vamos a perdonar por esto». «Puedo vivir con eso», respondí. Diego señaló la puerta. «Vámonos, Sofía. Aquí ya no hay nada para nosotros». Ella lo siguió, pero antes de salir me miró una última vez. «Espero que ese dinero te haga feliz, mamá, porque te va a costar tu única familia». «Mi familia la perdí hace mucho», dije. «Solo que hasta hoy me di cuenta. Se fueron dando un portazo». El sonido retumbó en el departamento vacío. Me quedé ahí, sola, pero no me sentí sola. Me sentí victoriosa, libre. Por primera vez en años defendí lo que era mío. Dije «no» y seguí en pie. Me senté otra vez en el suelo. Las piernas me temblaban por la adrenalina. El corazón seguía latiendo con fuerza, pero había algo más, algo cálido en el pecho. Era alivio, paz, la sensación de haber recuperado mi vida. Saqué el celular y miré las grabaciones guardadas. Eran mi escudo, mi protección, por si Diego. Intentaba algo legal, por si quería cambiar la historia, pero algo me decía que no lo haría. Sabía que había perdido, y los que pierden rara vez admiten su derrota. Me quedé ahí un rato más, despidiéndome en silencio del lugar que fue mi hogar tantos años. Pero no sentí tristeza, sentí gratitud. Ese departamento me dio refugio y ahora me daba libertad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí vi la calle, vi a Diego y Sofía salir del edificio. Él caminaba rápido, con los puños cerrados. Ella lo seguía, secándose las lágrimas de manera teatral. Subieron al coche, pero no arrancaron de inmediato. Los vi discutir dentro. Sofía movía las manos con furia. Diego golpeó el volante. Y entonces algo inesperado pasó. El coche no se movía. 5 minutos, 10. Seguían ahí. Y de pronto lo entendí. Iban a regresar. No habían terminado. Iban a intentarlo una última vez. Y, efectivamente, la puerta del coche se abrió. Diego bajó. Levantó la vista hacia la ventana donde yo estaba parada. Y empezó a caminar de regreso al edificio. Me aparté de la ventana, respiré hondo y esperé. Los pasos en la escalera sonaban pesados, cansados. Cuando se abrió la puerta, solo entró Diego. Sofía se quedó en el coche. Mi hijo se veía distinto. Ya no había furia en su cara. Había algo peor, desesperación. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. «Mamá», dijo con la voz ronca, «por favor, hablemos con calma». No me miró a los ojos. Se quedó en medio del departamento vacío con los hombros caídos. «Entonces hablemos», dije, cruzando los brazos. Respiró hondo. «Está bien, tienes razón. Fuimos muy insistentes, muy tercos, pero de verdad necesitamos ese dinero. No es un capricho. Es nuestra única oportunidad de tener algo propio, de construir una vida. ¿Como tu madre?», repetí. «Diego, te ayudé toda la vida. Te di todo lo que pude. Pagué tu universidad. Te apoyé cuando cambiaste de carrera 3 veces. Te presté dinero, que nunca devolviste. Y ahora que por fin decido hacer algo por mí, por mi futuro, ¿soy egoísta?», negó con la cabeza. «No es eso. Es que este dinero es distinto. Es mucho. Alcanzaría para cambiarnos la vida. Y tú ya estás grande. Ya viviste tu vida. Nosotros apenas la empezamos». Sus palabras me golpearon como piedras. «Ya viviste tu vida». Como si a los 65 no tuviera derecho a nada. Como si debiera sentarme a esperar la muerte mientras ellos disfrutan lo que yo construí. «Diego», dije firme, «tengo 65 años, no 80, no 90.
Puedo vivir 20 o 30 años más y no voy a pasarlos dependiendo de nadie. No voy a quedarme sin nada para que tú lo tengas todo. Pero ese dinero me pertenece, gritó. Es mi herencia. No, respondí alzando la voz. Herencia es lo que te dejo cuando muera, no lo que te llevas mientras sigo viva. Se pasó las manos por la cara. Estaba al borde del colapso. Entonces dame al menos la mitad, 50,000. Con eso hacemos el enganche. No te pido todo, solo una parte. Y te lo vamos a pagar, te lo juro. Reí sin humor. ¿Me lo pagarás con lo que ya me debes? 15,000 de préstamos anteriores que nunca me devolviste. Diego se quedó callado, porque sabía que era verdad. Con los años vino a pedirme dinero decenas de veces, para el coche, para la boda, para un curso, para emergencias que nunca lo eran. Y siempre prometió pagar. Nunca lo hizo, y yo nunca insistí, porque era mi hijo, y una madre no le cobra a su hijo, o eso creía antes, pero ahora veía la verdad. No era generosidad, era debilidad, era dejar que me usaran una y otra vez. Diego, dije más tranquila, no voy a darte el dinero, ni todo, ni una parte. Ese dinero es para mí, para tener paz, para saber que si me enfermo, si necesito ayuda, si pasa algo, puedo pagarlo, porque claramente no puedo contar contigo. No es justo, dijo con la voz quebrándose. Yo estaría ahí si me necesitaras. ¿De veras? ¿Cómo estuviste estos 7 años? Pregunté con ironía. ¿Visitándome una vez al mes? Llamándome solo cuando necesitabas algo, tratándome como mueble viejo que estorba. Abrió la boca para protestar, pero no salió nada. No había defensa, no había excusa, y los dos lo sabíamos. Mamá, susurró por fin, por favor, solo esta vez, te lo ruego, dame el dinero. Ver a mi hijo suplicar debió ablandarme. Debí sentir lástima. No sentí nada. Sus ruegos no eran por amor, eran por desesperación, por avaricia, por miedo a perder lo que nunca fue suyo. No, dije con final, y ahora necesito que te vayas. Tengo cosas que hacer. Me miró incrédulo. ¿Me estás echando? Te estoy pidiendo que respetes mi decisión y te vayas, respondí. Diego dio un paso hacia mí. Su cara cambió de nuevo. La desesperación se volvió algo más oscuro, una amenaza. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez tienes razón. Tal vez ya no eres mi responsabilidad. Así que cuando seas vieja, cuando estés enferma, cuando necesites ayuda, no me llames, porque tampoco voy a estar. Sus palabras querían herirme, querían darme miedo. Solo confirmaron lo que ya sabía, que nunca estuvo para mí y nunca lo estaría. Puedo vivir con eso, dije calma. Pero espera, añadí cuando iba a irse. Hay algo más que debes saber. Una segunda noticia. Diego se detuvo. Se volteó despacio. ¿Qué más puede haber?, preguntó exhausto. Saqué el teléfono. Deslicé hasta encontrar lo que buscaba. Se lo mostré. Entrecerró los ojos intentando ver. Era un documento legal. ¿Qué es eso?, dijo, acercándose. Mi testamento, respondí. Lo actualicé la semana pasada. Diego me arrebató el teléfono y empezó a leer. Vi cómo su cara cambiaba, de confusión a shock, de shock a horror. Esto no puede ser real, murmuró. Es completamente real, confirmé. Firmado ante notario, totalmente legal. En el testamento se especificaba que el nuevo departamento que compré, más todo el dinero que me quedara, se donaría a una asociación para adultos mayores abandonados cuando yo muriera. Diego no recibiría nada, absolutamente nada. ¿Me estás desheredando?, dijo con la voz temblorosa. Te estoy enseñando una lección, respondí. Que la familia no se trata de herencias, se trata de amor, respeto, de estar presentes, y tú no hiciste nada de eso. Empezó a temblar. Todo su cuerpo temblaba, las manos, las piernas, hasta la voz. Pero mamá, mi esposa y yo no podemos quedarnos sin casa. No tenemos empleos, no tenemos ahorros, no tenemos ingresos. Claro que sí, dije. Tienen todo eso. Lo único que no tienen es mi dinero. Y esa es su verdadera desesperación. Diego dejó caer el teléfono. Se llevó las manos a la cabeza. Y por primera vez en todo esto, lo vi roto de verdad. No era teatro, no era manipulación. Era el derrumbe genuino de alguien que acaba de perder todo lo que esperaba conseguir sin esfuerzo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró. ¿Cómo pude?, repetí. Diego, yo no te hice nada. Tú te lo hiciste.
Pasaste años tratándome como cajero automático, útil solo cuando necesitabas efectivo. Nunca preguntaste cómo estaba. Nunca te interesó mi vida. Nunca me viste como persona, solo como recurso. Y ahora que el recurso se acabó, te desmoronas, porque nunca aprendiste a sostenerte solo, porque siempre esperaste que yo te resolviera la vida. Se dejó caer al piso, sentado con la espalda contra la pared, como estaba yo hace unos minutos, pero nuestros gestos significaban lo opuesto. Yo había estado en posición de fuerza, él en derrota. ¿Vas a arrepentirte?, dijo sin mirarme. Un día estarás sola, enferma, asustada, y vas a arrepentirte. Tal vez, respondí, o tal vez encuentre paz sabiendo que viví mis últimos años con dignidad, que no me dejé usar, que recuperé mi valor. Soltó una risa amarga. ¿Tu valor? ¿Qué valor tienes si nadie te quiere? Si tu único hijo te odia. Prefiero que me odies por defenderme, dije, a que me quieras solo por lo que puedas sacarme. Diego se puso de pie despacio, me miró por última vez y en sus ojos vi algo que jamás le había visto: rendición total. Espero que seas feliz con tu decisión, dijo arrastrando las palabras. Espero que ese dinero te caliente por las noches cuando estés completamente sola. Ya estaba sola, Diego. Tú solo ocupabas espacio. Se fue sin cerrar la puerta. Escuché cómo bajaba las escaleras. Oí encender el coche y alejarse. El silencio que quedó fue absoluto. Me senté de nuevo en el piso. Las piernas no me sostenían. Todo el cuerpo me temblaba por la tensión liberada. Pero no lloré. No sentí tristeza. Sentí algo extraño, algo que no experimentaba en años. Me sentí completa, como si una parte de mí que dormía hubiera despertado por fin, como si hubiera recuperado algo que creí perdido para siempre. Mi dignidad. Me quedé en ese departamento vacío casi una hora, sentada en el suelo, mirando las paredes desnudas, procesando todo lo que acababa de pasar. No me arrepentí, ni por un segundo dudé de mi decisión, pero había algo en el aire, una sensación de cierre. Ese lugar había sido mi hogar por 30 años. Ahí cociné miles de veces. Ahí lloré la muerte de mi esposo. Ahí envejecí en soledad. Y ahora, ahí, había recuperado mi libertad. Me levanté despacio, caminé por cada habitación vacía, pasé los dedos por las paredes. Gracias, susurré, gracias por todo. Y salí, cerrando la puerta por última vez. Cuando llegué a mi nuevo departamento, el contraste era absoluto. Las ventanas dejaban entrar la luz natural. El espacio era pequeño pero acogedor. Todo olía a nuevo, a posibilidades, a comienzos. Preparé un té. Me senté junto a la ventana y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad. No una sonrisa forzada ni educada, una sonrisa de satisfacción real. Había hecho algo por mí. Había elegido mi bienestar sobre la manipulación de los demás. Y eso se sentía poderoso. El teléfono sonó, interrumpiendo mi paz. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero lo hice. Bueno, del otro lado, una voz femenina que no reconocí. «La señora Elsa, habla Raquel, la hermana de Sofía. Necesito hablar con usted». El estómago se me encogió. Raquel. Sofía le había contado todo, y ahora venía la segunda ronda, hacerme sentir culpa a través de otra persona. «Diga», respondí con voz neutra. «Señora Elsa, Sofía me contó lo que pasó, y quiero que sepa que estoy muy decepcionada de usted. ¿Cómo pudo hacerle eso a su propio hijo? Él la necesitaba, y usted le dio la espalda». Respiré profundo. «Raquel, con todo respeto, usted no conoce la historia completa. Solo sabe la versión que les contó su hermana, donde yo soy la villana, pero hay mucho más que eso». Ella bufó. «¿Qué más puede haber? Vendió el departamento que su hijo necesitaba. Eso es todo lo que tengo que saber». «Mi hijo no necesitaba ese departamento», respondí firme. «Mi hijo lo quería. Hay una gran diferencia». Raquel siguió hablando, su voz cada vez más dura, acusadora. «Sofía está destrozada. Diego está destrozado. Usted destruyó sus sueños, sus planes. ¿Y para qué? ¿Para comprarse un departamento más chico y guardar dinero que ni va a alcanzar a gastar? Es puro egoísmo». Escuché sin interrumpir. La dejé decir todo, y cuando por fin se quedó callada, esperando mi respuesta, hablé con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Raquel, entiendo que quiera defender a su hermana. Es natural. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que Diego y Sofía me visitaron sin pedirme algo? ¿Cuándo fue la última vez que llamaron solo para saber cómo estaba?
¿Cuándo fue la última vez que me trataron como persona y no como un cajero? Hubo un silencio incómodo del otro lado. Tienen su vida, dijo al fin Raquel, con menos seguridad. Exacto, respondí. Tienen su vida, y yo tengo la mía, y mi vida no consiste en sacrificarme para que ellos vivan cómodos. Raquel intentó replicar. Pero, señora Elsa, usted es la mamá. Los padres deben ayudar siempre, deben estar ahí. Estuve ahí 38 años, dije alzando un poco la voz. Le di a mi hijo todo lo que pude, pero llega un punto en que los hijos deben sostenerse solos, y si a los 38 aún espera que yo le resuelva la vida, entonces fallé como madre. Pero no voy a seguir fallando, permitiendo que me use. Raquel colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono. Sabía que no sería la última llamada, que Sofía y Diego buscarían a más gente para presionarme, para hacerme sentir culpa, para quebrarme, pero ya había tomado mi decisión, y nadie me haría cambiarla. Esa noche, antes de dormir, revisé mi cuenta en línea. Ahí estaba el dinero, más de $100,000. Era más dinero del que había tenido en toda mi vida, y era mío. Nadie podía quitármelo, nadie podía exigirlo. Era mi red de seguridad, mi libertad convertida en números en una pantalla. Dormí tranquila esa noche, sin pesadillas, sin angustia, solo paz. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Me dediqué a acomodar mi nuevo hogar. Compré plantas para las ventanas, colgué cortinas color beige claro, organicé mis libros en el pequeño estante. Cada cosa que hacía me recordaba que ese espacio era mío, que nadie vendría a juzgarlo, que nadie diría qué debía cambiar. Era mi refugio, mi pequeño reino. Una semana después, recibí un mensaje de texto de Diego, largo, lleno de palabras escogidas. Mamá, decía, he tenido tiempo para pensar y creo que los dos dijimos cosas hirientes. Sé que te fallé como hijo, que no estuve presente como debía, pero eso no significa que no te ame. Eres mi madre y siempre lo serás. Me gustaría que habláramos para arreglar esto. Leí el mensaje 3 veces, buscando sinceridad entre las líneas, pero no la encontré, porque en ningún momento decía «lo siento». En ningún momento reconocía el daño real. Era una disculpa vacía. Otro intento por acercarse, a ver si podía obtener algo. No respondí. Guardé el teléfono y seguí con mi día. 2 días después llegó otro mensaje, esta vez de Sofía. Mamá, por favor no nos cierres la puerta. Sé que cometimos errores, pero todos merecen una segunda oportunidad. Diego está mal. Casi no come, casi no duerme. Solo piensa en cómo arreglar las cosas contigo. Por favor, dale esa oportunidad. Tampoco respondí. Sabía que era teatro, manipulación emocional, un último intento por ablandarme. Una tarde, mientras tomaba el sol en un parque cerca de mi nuevo hogar, vi a una mujer mayor sentada en una banca. Estaba sola, alimentando palomas con migas de pan. Me acerqué y me senté a su lado. «Está bonito el día», le dije. «Precioso», respondió sonriendo. «Vengo todos los días. Es mi momento de paz». Le pregunté si tenía familia. Asintió. 3 hijos, 8 nietos, pero casi no los veo. Están ocupados con sus vidas. Y lo entiendo. No quiero ser una carga. Sus palabras me recordaron a mí misma hace unos meses. «No eres una carga», le dije. «Eres una persona y mereces que te traten como tal». Me miró sorprendida y luego sonrió con lágrimas en los ojos. «Gracias. Necesitaba oír eso». Hablamos casi 1 hora. Me contó su vida, sus luchas, sus decepciones. Yo le conté la mía. Le hablé de Diego, de Sofía, del departamento, de mi decisión. Ella escuchó sin juzgar. Cuando terminé, me tomó la mano. «Hiciste lo correcto», dijo con firmeza. «Ojalá tuviera tu valentía, pero tengo miedo de quedarme completamente sola». «Estar sola no es lo peor que puede pasar», le dije. «Lo peor es estar rodeada de gente que te hace sentir sola». Asintió despacio, como si esas palabras hubieran tocado algo profundo. Nos despedimos con un abrazo, y al volver a casa sentí algo nuevo. Conexión, empatía, propósito. Había pasado tanto tiempo enfocada en mi relación rota con Diego que había olvidado que existen otras personas, otras historias, otras soledades que puedo acompañar. Esa noche tomé una decisión. Buscaría grupos para adultos mayores, clases, talleres, lo que fuera. Necesitaba construir una nueva vida, una que no girara alrededor de mi hijo. Entré a Internet y empecé a buscar. Encontré un taller de pintura los martes y jueves por la tarde. Nunca había pintado en mi vida,
Pero algo en la descripción me llamó la atención. Expresión sin juicio, creatividad sin presión, comunidad sin compromiso. Me inscribí antes de arrepentirme. El primer taller sería en 3 días, y aunque tenía nervios, también estaba emocionada. Una emoción que no sentía en años. La emoción de empezar algo nuevo, de descubrir una parte de mí que nunca exploré. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Mientras tanto, los mensajes de Diego y Sofía seguían llegando, cada vez más desesperados, más manipuladores. Mamá, por favor, no puedes ignorarnos para siempre. Somos tu familia. Mamá, Diego está pensando en terapia. De verdad quiere cambiar. Solo necesita tu apoyo. Mamá, al menos contesta para saber que estás bien. Nos preocupas. Cada mensaje era un intento de reabrir la puerta que yo había cerrado. Pero ya no era la misma mujer que se dejaba convencer con palabras bonitas. Era alguien nueva, más fuerte, que al fin entendió que decir no te hace mala persona. Te hace alguien con límites. Y los límites no son muros, son puertas. Puertas que decides cuándo abrir y cuándo mantener cerradas. El domingo recibí una última llamada. Esta vez era un número conocido. Amelia, una prima lejana a la que no veía hace años. Elsa, dijo con voz seria. Diego me llamó. Me contó lo que pasó y quiero decirte que entiendo tu postura, pero también quiero pedirte que consideres perdonar. Escuché sus palabras. Respiré hondo y respondí. Amelia, no es rencor. Es una decisión, la decisión de no dejar que me sigan lastimando. Y si la familia es tan importante, ¿por qué Diego no lo demostró cuando pudo? ¿Por qué solo recuerda a la familia cuando necesita algo? No supo qué contestar, y aproveché el silencio. Gracias por llamar, Amelia, pero esto ya está decidido. Y colgué. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. Era el día de mi primera clase de pintura. Desperté temprano. Desayuné con calma. Me vestí cómoda. Pantalón gris, blusa marfil suave. Nada especial, pero me sentía bien. Al llegar, era un salón pequeño lleno de luz. Había 6 personas más, todas mujeres, todas mayores de 50. La maestra se llamaba Rose. Llevaba el cabello blanco recogido en un chongo desordenado y una sonrisa cálida que te hacía sentir bienvenida al instante. Buenos días, dijo con voz suave. Hoy no vamos a buscar lo perfecto, solo dejaremos que las manos expresen lo que sentimos. Y así comenzó mi nueva vida. Al inicio me sentí torpe. El pincel me temblaba en la mano. Los colores se mezclaban raro en el lienzo. Pero Rose caminaba entre las mesas diciendo cosas hermosas. En el arte no hay errores, solo descubrimientos. Después de una hora, algo dentro de mí se aflojó. Dejé de pensar. Dejé de juzgar cada trazo. Y solo pinté. No sé qué estaba creando. Era abstracto, caótico, pero era mío. Y al terminar la clase me sentí más ligera, como si hubiera soltado algo guardado por años. Las otras mujeres también compartieron sus obras. Cada una tenía una historia, cada una sus batallas. Y nadie juzgó a nadie. Era un espacio seguro, donde podía ser solo Elsa, no la madre de alguien, no la viuda de alguien, solo yo. Al final, una mujer se acercó. Se llamaba Alexandra. Llevaba el pelo corto y rizado y una risa contagiosa. «¿Es tu primera vez, verdad?», preguntó. «Sí», respondí. «Se nota, pero en buen sentido. Se nota que tienes mucho por sacar». Reímos juntas. Me invitó a un café. Fuimos a una cafetería cercana. Mientras bebíamos nuestras tazas calientes, Alexandra me contó su historia. Estuvo casada 40 años. Su esposo murió hace 3 y sus hijos viven en otras ciudades. La visitan una vez al año con suerte. Al principio me deprimí mucho, me dijo. Sentí que mi vida se había acabado, pero un día decidí que si nadie iba a vivir mi vida por mí, entonces debía hacerlo yo. Y aquí me tienes. Pinto, bailo, vivo. Sus palabras me resonaron hondo. Era exactamente lo que yo estaba haciendo, recuperando mi vida. Alexandra se volvió mi primera amiga real en años. Empezamos a vernos después de cada clase, a veces por café, a veces caminábamos en el parque y hablábamos de todo y de nada, sin filtros, sin juicios. Era liberador tener a alguien que entiende lo que es reinventarte a esta edad. Pasaron 2 semanas, de paz, rutinas nuevas, días llenos de pequeñas alegrías. Pero claro, la paz no dura para siempre.
Un viernes por la tarde tocaron a mi puerta. No esperaba visitas. Miré por la mirilla y el corazón se me detuvo un segundo. Era Sofía. Abrí apenas. «¿Qué haces aquí?», pregunté sin invitarla a pasar. Sofía se veía distinta. «Solo quiero hablar. 5 minutos, nada más». Dudé. Una parte de mí quiso cerrar de golpe. Otra sintió curiosidad. ¿Qué quería ahora? Abrí del todo, pero no la dejé entrar. «Habla», dije, cruzando los brazos. Sofía respiró hondo. «Vine a pedir perdón. De verdad. Diego no sabe que estoy aquí. Está furioso. Dice que nunca te va a perdonar. Pero yo no puedo vivir así. No puedo con esta tensión, con este rencor. Necesito que sepas que lo siento, que entiendo por qué hiciste lo que hiciste». Sus palabras sonaban ensayadas, como discurso preparado. «¿Lo sientes?», repetí. «¿O sientes haber perdido el acceso al dinero?». Bajó la mirada. «Sé que piensas que solo nos importaba el dinero, y quizá al inicio sí, pero no somos malas personas, mamá. Estábamos desesperados, con miedo al futuro, y vimos tu departamento como la solución. Pero eso no nos daba derecho a tratarte así». Al menos admitió algo. Era más de lo que Diego había hecho. «Agradezco tu disculpa, Sofía, pero no cambia nada». Levantó la vista de golpe. «Podemos empezar de cero, construir una relación real, sin intereses, sin presión, como familia». Suspiré. Ojalá pudiera creerte, pero volver a confiar toma tiempo, y honestamente, no sé si me quedan tiempo o energía. Sofía asintió despacio. Las lágrimas empezaron a rodarle. «Entiendo. Solo quería que supieras que no todos somos como Diego, que sí me arrepiento, y que si algún día decides darnos otra oportunidad, aquí estaré». Se volteó para irse, pero antes de bajar las escaleras, hablé. «Sofía», se detuvo. «Si de verdad quieres mostrarme que cambiaste, no lo hagas con palabras, hazlo con actos, y no hacia mí, hazlo por ti. Construye tu vida sin depender de herencias, sin esperar que otros te resuelvan. Solo así podría verte como alguien distinto de verdad». Asintió y se fue. No sé si realmente cambiaría. Probablemente no. Pero al menos hizo algo que Diego nunca hizo: reconocer su error. Esa noche me senté a pensar en todo lo del último mes. Vendí mi departamento. Enfrenté a mi hijo. Puse límites. Empecé a pintar. Hice una amiga. Recuperé mi dignidad. Y aunque aún había momentos de duda, de tristeza, de preguntarme si hice lo correcto, en el fondo lo sabía. Hice exactamente lo que debía. Me salvé, porque nadie más iba a hacerlo. Los días siguientes siguieron en calma. ¿Y la qué? Clase de pintura se volvió mi momento favorito de la semana. Rose nos enseñó técnicas distintas: acuarela, óleo, acrílico. Y cada vez me sentía más libre, más yo. Una tarde, mientras pintaba, Rose se acercó a mi mesa. «Elsa», dijo suave, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Has notado cómo ha cambiado tu pintura desde que empezaste?» La miré confundida. «¿En qué sentido?» «Al principio pintabas con trazos pequeños, temerosos, controlados. Ahora tus trazos son amplios, seguros, libres. Eso habla de un cambio interno, de una liberación». Sentí un nudo en la garganta. Tenía razón. Yo había cambiado. Y ese cambio se reflejaba en cosas que ni noté. «Pasé por algo difícil», le dije. «Tuve que tomar decisiones que dolían, pero eran necesarias». Rose sonrió. «Las mejores decisiones duelen al principio, pero luego te dan alas». Sus palabras se me quedaron. Me dieron alas. Sí, exactamente así me sentía, como si, después de años atada, por fin pudiera volar. Alexandra y yo empezamos a planear un viaje corto, solo un fin de semana, a una ciudad cercana, para ver museos, caminar sin rumbo, disfrutar la vida sin pedir permiso a nadie. Era algo pequeño, pero significaba todo. Significaba que podía hacer planes, que mi vida no había terminado, que aún quedaban aventuras por vivir. Cuando le conté a Alexandra mi situación con Diego, no me juzgó. Solo me abrazó y dijo: «Los hijos no entienden que los padres también tienen derecho a vivir. Creen que nacimos solo para servirles. Pero tú les enseñaste algo importante. Les enseñaste límites». Habían pasado 3 meses desde la confrontación. 3 meses de tranquilidad, de nuevas rutinas, de pintura, de amistad con Alexandra, de tardes en el parque, de noches leyendo en mi pequeño pero cómodo sillón. Mi vida había encontrado un ritmo que me hacía feliz.
No una felicidad explosiva, sino una felicidad tranquila, profunda, real. Pero como suele pasar, justo cuando te acostumbras a la paz, el pasado vuelve a tocar la puerta. Era sábado por la mañana. Preparaba café cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla, y esta vez no era Sofía. Era Diego, solo, sin su esposa. Se veía distinto, más delgado, con barba descuidada y ojeras que hablaban de noches sin dormir. Dudé antes de abrir, pero algo en su postura me hizo hacerlo. Abrí la puerta, pero me quedé en el marco, bloqueando la entrada. «¿Qué quieres, Diego?». Levantó las manos en señal de paz. «Solo quiero hablar, sin gritos, sin exigencias. Hablar, por favor». Había algo en su voz distinto, más roto, más real. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la pequeña sala. Miró alrededor con una expresión extraña. «¿Este es tu nuevo lugar?», preguntó. «Sí, es bonito, pequeño pero suficiente para mí». Asintió en silencio. Hubo un largo silencio incómodo, y luego habló. «Mamá, vine a decirte que tenías razón en todo». Levanté una ceja sorprendida. Diego nunca admitía errores. «Continúa», dije. Se pasó las manos por la cara. «Estos 3 meses han sido los peores de mi vida. Sofía y yo casi nos separamos. Perdimos la casa que queríamos. Tuve problemas en el trabajo por distraído. Y todo porque no podía aceptar que había perdido algo que nunca fue mío». Me quedé callada, dejándolo hablar. «Fui a terapia», continuó. «El terapeuta me hizo ver cosas que no quería aceptar. Me hizo ver que te traté como un recurso, como algo que podía usar cuando me convenía. Nunca te vi como una persona con tus propias necesidades, con derecho a tu vida. Y eso no tiene perdón». Sentí algo moverse en el pecho. No era alivio, aún no, pero era algo. «Me alegra que vayas a terapia», dije con cuidado. «Es un buen paso». Diego levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «No vine a pedirte dinero. No vine a pedirte que cambies tu testamento. Solo vine a decirte que lo siento. De verdad lo siento. Y entiendo si nunca puedes perdonarme». Sus palabras sonaban sinceras. Por primera vez en años sonaban genuinas. Pero había aprendido a ser cautelosa. «Agradezco tu disculpa, Diego. Pero las disculpas no borran años de maltrato. No borran el dolor que causaste». Asintió. «Lo sé, y no espero que lo hagan. Solo quería que supieras que por fin entiendo lo que hice, y que intento ser mejor. No por ti, ni por Sofía, por mí, porque no me gusta en lo que me convertí». Nos quedamos en silencio unos minutos. Entonces le pregunté algo que llevaba mucho tiempo queriendo saber. «Diego, ¿por qué nunca me visitabas? ¿Por qué siempre parecía una obligación pasar tiempo conmigo?». Respiró hondo. «Porque me recordabas a papá, y su muerte me dolió tanto que preferí alejarme de todo lo que me recordara a él, incluyendo a ti. Sé que suena horrible, sé que es egoísta, pero es la verdad». Sus palabras me golpearon fuerte, pero al fin tenía una respuesta. No una buena, pero una honesta. «Yo también extraño a tu padre», dije suave, «todos los días. Pero alejarte de mí no hizo que doliera menos. Solo me hizo sentir más sola». Asintió, con lágrimas corriéndole por la cara. «Ojalá pudiera volver el tiempo atrás», dijo con la voz quebrada. «Hacer las cosas diferente. Pero no puedo. Solo puedo intentar ser mejor desde ahora. Si algún día decides darme otra oportunidad, te prometo que será distinto. Pero si no, también lo entiendo». Miré a mi hijo llorando frente a mí y sentí algo complejo. No era perdón total, aún no, pero tampoco era odio. Era algo entre ambos, un reconocimiento de su humanidad, de sus defectos, de su capacidad de cambiar. «Necesito tiempo», le dije al fin. «Mucho tiempo. No puedo olvidar todo y volver a confiar. Pero te agradezco haber venido. Te agradezco la honestidad. Es más de lo que esperaba». Se levantó para irse. Antes de abrir la puerta, se giró. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? Solo para saber cómo estás, sin pedir nada». Pensé un momento. «Puedes. Pero si intentas manipularme otra vez, si vuelves a tratarme como antes, no habrá más oportunidades». Asintió. «Lo entiendo». Y se fue. Cuando cerré la puerta, me quedé ahí, mucho rato, procesando, sintiendo. No sabía si Diego realmente cambiaría, si esta vez sería diferente, pero al menos había dado el primer paso, había reconocido su error, y eso era más de lo que Sofía o cualquiera había hecho. Esa tarde fui a mi clase de pintura. Rose notó algo distinto en mí. «¿Pasó algo?», preguntó. «Sí», respondí.
Mi hijo vino a pedirme perdón. ¿Y cómo te sientes? No lo sé. Ella sonrió con comprensión. No tienes que saberlo. Los sentimientos son complejos. Puedes estar herida y esperanzada al mismo tiempo. Ese día pinté con una intensidad diferente. Usé colores oscuros mezclados con brillantes, representando exactamente lo que sentía, la oscuridad del pasado mezclada con la luz de un posible futuro. Cuando terminé, Alexandra se acercó a ver mi obra. «Es hermosa», dijo, «y triste y esperanzadora al mismo tiempo». «Exacto», respondí. «Así me siento». Esa noche, sola en mi departamento, pensé mucho en el perdón, en si era debilidad perdonar a quien te lastimó tanto, o si, en realidad, era fortaleza. Y llegué a una conclusión. El perdón no era para Diego. El perdón era para mí, para soltar el peso que cargaba, para avanzar sin que el rencor me envenenara el alma. Pero perdonar no significaba olvidar, ni permitir que me lastimara de nuevo. Significaba soltar y seguir caminando. Los días siguientes se sintieron más ligeros, como si algo pesado se hubiera ido de mis hombros. Diego me llamó 2 veces esa semana, conversaciones cortas, simples, preguntando cómo estaba, contándome brevemente su día, sin pedir nada, sin manipulación. Y aunque todavía tenía mis reservas, empecé a sentir que quizá, solo quizá, había esperanza. Alexandra y yo por fin hicimos nuestro viaje. Fuimos a una ciudad costera, caminamos por la playa, visitamos galerías, comimos mariscos en pequeños restaurantes y reí de verdad, con todo el cuerpo, con toda el alma. Reí como no lo hacía en años, y en uno de esos momentos, caminando por la orilla con los pies en el agua fría, Alexandra me dijo algo que nunca olvidaré. «Elsa», dijo tomándome la mano, «estoy orgullosa de ti, de cómo te defendiste, de cómo recuperaste tu vida. Eres más valiente de lo que crees». Sus palabras me llenaron de una emoción difícil de describir, porque durante mucho tiempo me sentí débil, cobarde, invisible, pero ahora alguien me veía como valiente. Y tal vez tenía razón, tal vez había sido valiente todo este tiempo sin darme cuenta. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Y eso fue exactamente lo que hice. Gratitud por mi vida, por mis decisiones, por mi libertad, por todo lo que viví y sobreviví. En ese instante supe que, pasara lo que pasara con Diego, se reparara o no nuestra relación, yo estaría bien, porque por fin me tenía a mí misma. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Habían pasado 6 meses desde aquel día de la confrontación, medio año de aprender a vivir de nuevo, de descubrir quién era sin las cadenas de la culpa, sin el peso de las expectativas ajenas. Era domingo por la mañana. El sol entraba por mi ventana, iluminando las plantas que ahora llenaban cada rincón de mi departamento. Me levanté sin prisa, hice café y me senté junto a la ventana, como cada mañana. Pero esta vez había algo distinto en el aire, una sensación de plenitud, de cierre completo. Mi celular vibró. Era un mensaje de Alexandra. ¿Lista para la exposición de hoy? Sonreí. Era un día especial. Rose había organizado una muestra de sus alumnas y yo decidí participar. Me vestí con cuidado, un vestido verde olivo que compré la semana anterior. Me peiné, me maquillé ligero y me miré al espejo. La mujer que me regresó la mirada no era la de hace 6 meses. Había algo en sus ojos, fuerza, paz, dignidad recuperada. Llegué al salón 1 hora antes. Mis 3 cuadros ya colgaban en la pared. El primero era oscuro, lleno de grises y negros. Representaba mi vida de antes. El segundo era caótico, colores brillantes mezclados con sombras. Representaba el conflicto, el despertar. Y el tercero era luminoso, lleno de amarillos y naranjas. Representaba mi presente, mi libertad. Rose se acercó con una gran sonrisa. «Elsa, tus obras cuentan una historia completa. Es hermoso ver tu evolución». La gente empezó a llegar, otras alumnas, familias, amigas. Alexandra llegó con un ramo de flores. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo, abrazándome fuerte. Caminamos entre las obras. Cada una contaba una historia. Cada mujer había puesto sus batallas en esos lienzos, y había algo poderoso en eso. Ver el dolor transformado en belleza, ver cómo la creatividad nos sana.
Le explicaba el significado de mi segundo cuadro a una señora cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «Mamá», me giré despacio. Diego estaba en la entrada, solo, con un pequeño ramo de flores silvestres. Se veía nervioso, inseguro, como sin saber si era bienvenido. Me acerqué con paso medido. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sin hostilidad, pero con cautela. «Me dijiste que tenías esta exposición», respondió, «y quise venir, quise ver lo que has estado haciendo, si me dejas». Lo miré a los ojos, buscando segundas intenciones, pero solo vi curiosidad genuina. «Está bien, puedes quedarte». Su rostro se iluminó de alivio. Caminamos juntos hacia mis cuadros. Los observó en silencio mucho rato, y luego habló suave. «Este primero, así te sentías antes, ¿verdad?», asentí. «Y este tercero es como te sientes ahora». Volví a sentir, señaló el del medio, el caótico. «Y este soy yo. Yo soy el caos que interrumpió tu oscuridad, pero también lo que te empujó hacia la luz». Sus palabras me sorprendieron por su profundidad. «No lo había pensado así», admití, «pero tienes razón». Diego se volvió hacia mí. «Mamá, he pensado mucho estos meses. He trabajado en mí y entendí algo. No me quitaste nada. Me diste algo que nunca tuve. Me diste el ejemplo de lo que es defenderse, de lo que significa vivir con dignidad. Y, aunque dolió en su momento, ahora lo entiendo». Sentí un nudo en la garganta. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió. «Solo quería que lo supieras, y quería darte esto». Me extendió las flores. «No es mucho, pero las elegí yo, sin ayuda de Sofía, sin consultar a nadie, solo pensando en ti». Tomé las flores con las manos temblando. Eran simples, pero hermosas. «Gracias», susurré. Diego se quedó 2 horas en la exposición. Platicó con Alexandra, con Rose, con otras alumnas, y por primera vez lo vi realmente interesado en mi vida, en lo que había construido. Antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo distinto, no el mecánico de antes. Fue un abrazo real, con sentimiento. «Estoy orgulloso de ti, mamá, y siento que me haya tomado tanto tiempo decírtelo». Cuando se fue, Alexandra se acercó. «Ese es tu hijo. Ha cambiado, o al menos lo intenta». Sonrió. «A veces la gente necesita perder algo para valorarlo. Quizá tu valentía le enseñó algo importante». «Tal vez», respondí. «El tiempo lo dirá, pero ya no es mi responsabilidad arreglarlo. Esa es su batalla. Yo tengo la mía. Seguir creciendo, seguir viviendo». La exposición terminó al atardecer. Rose nos reunió y dio un breve discurso. Cada una llegó con sus heridas, sus historias, sus miedos. Pero miren lo que crearon. Belleza desde el dolor, fuerza desde la vulnerabilidad, comunidad desde la soledad. Es un honor ser parte de su proceso. Aplaudimos con lágrimas en los ojos. Esa noche, de vuelta en mi casa, puse las flores de Diego en un florero. Las dejé junto a la ventana, donde el sol de la mañana las iluminaría, y me senté a pensar en todo el camino. Había perdido la relación que tenía con mi hijo, pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí. Recuperé mi voz, mi poder, mi derecho a existir, no solo para otros, sino para mí. No sabía qué pasaría con Diego, si de verdad había cambiado o si era un intento pasajero, pero ya no importaba tanto, porque mi felicidad ya no dependía de él. Ya no dependía de nadie más que de mí, y eso era liberador. Una semana después, recibí una carta. Era de Sofía. La abrí con curiosidad. «Mamá», empezaba, «no espero que me perdones, ni siquiera espero respuesta. Solo quiero que sepas que Diego y yo nos separamos. No por ti, sino porque finalmente entendimos que construimos nuestra relación sobre bases equivocadas, expectativas, dependencia. Ahora estamos trabajando en nosotros, y quizá un día, si el destino quiere, seamos mejores personas. Gracias por enseñarme que decir no también es un acto de amor, amor propio». Doblé la carta despacio. No sentí alegría por su separación, tampoco tristeza. Sentí neutralidad. Sentí que cada quien estaba encontrando su camino y estaba bien. Los meses siguientes siguieron su ritmo tranquilo. Diego me llamaba una vez a la semana. Conversaciones simples, sin demandas, sin manipulación, preguntas genuinas sobre mi vida. Y yo compartía. Le contaba de mis pinturas, de Alexandra, de los libros que leía. Y él escuchaba. De verdad escuchaba. No sabía si nuestra relación volvería a ser como antes, pero, honestamente,
No quería que fuera como antes. Quería algo nuevo, más sano, construido en respeto mutuo, no en obligación. Un año después de la confrontación, estaba sentada en el mismo parque donde conocí a aquella mujer que daba de comer a las palomas, y la vi de nuevo en la misma banca. Me acerqué con una sonrisa. ¿Se acuerda de mí? Levantó la vista y sus ojos se iluminaron. La mujer valiente. Claro que me acuerdo. Nos sentamos juntas. Le conté todo lo que había pasado. Escuchó atenta. Cuando terminé, me tomó la mano. Hiciste más que salvarte. También me salvaste. Después de nuestra plática, seguí tu consejo. Puse límites con mis hijos y, ¿sabes? Algunos se enojaron, pero otros entendieron. Ahora tengo una relación más honesta con ellos. Gracias. Sus palabras me llenaron de emoción, porque había hecho una diferencia no solo en mi vida, sino en la de alguien más. Esa noche, antes de 1900 dormir, escribí en el diario que empecé a llevar. Hoy se cumple un año desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Un año desde que elegí mi dignidad sobre la aprobación de otros. Y puedo decir con total honestidad que no me arrepiento. Aprendí que el amor no es sacrificio constante, que familia no es obligación ciega, que perdonar no es olvidar, y que la vejez no es el final, es otra etapa. Una etapa donde por fin puedo ser quien siempre debí ser. Ya no le pertenezco a nadie. Soy solo yo. Y eso es más que suficiente. Es todo. Cerré el diario, apagué la luz y me dormí con una sonrisa. La sonrisa de una mujer libre.